Primero empezar felicitando a Silvia Inés por 20 años, que se dicen fácil, pero son muchos y muchos las hemos visto trabajar y luchar para hacer lo que han hecho. Mi primer encuentro con ellas, mi primer encuentro con ellas fue en mi breve vida de galerista, también hace como 20 años, en Sonamaco, donde ellas y yo formamos parte del comité organizador, no comité organizador, ¿cómo se llama? Comité de selección de la feria. Y a partir de ahí empezó una amistad que ha continuado en un diálogo constante que sigue a través de la distancia y del tiempo, donde siempre estamos pensando juntos artistas que nos interesan. Y entre esos artistas está Manuel Solano. Y estoy feliz de estar aquí con Manuel, que es una artista que admiro mucho, que conozco su trabajo desde hace tiempo y que recientemente además incorporamos trabajos de ella a la colección del Museo Guggenheim. Entonces, felicidades, Manuel. Gracias. Ahí está Rudy Weisenberg, que acaba de llegar y es parte de nuestro comité de adquisiciones latinoamericanos. Entonces, gracias, Rudy, por hacer eso posible también. Gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Yo conocí a Manuel ya, yo creo que desde los tempranos 2010 por ahí. Nos veíamos en la escena de México, sobre todo alrededor de una galería joven que había en aquel entonces que se llamaba Pretín, que llevaba un amigo que se llama Gerardo Contreras y que enseñaba el arte de super vanguardia de aquel momento, el primer arte de artistas de internet. En verdad tenía una programación increíble y como parte de esa escena, ahí me acuerdo que te veía en aquel momento y siempre eras de los cool kids que estaban ahí, que ya tenían como ese interés en la escena de arte, pero una escena de arte de aquel momento de vanguardia. Pero la primera vez que vi el trabajo de Manuel fue en 2016, también en Sonamaco, donde en la sección curada por nuestros amigos de la Concejala de Lisabon, Luis y Joao, Zona Sur, había un booth dedicado al trabajo de Manuel. Y sin saber en ese momento que esos trabajos eran de Manuel, yo me quedé muy impresionado cuando vi los trabajos, ¿no? Eran retratos en muchos casos de mujeres, ¿no? Pinturas de mujeres hechas con los dedos, con unas gamas cromáticas muy fuertes y donde sentía que de alguna manera Manuel estaba, por un lado, haciendo una pintura que no se había hecho antes en México. Si pensamos en México, estamos hablando de 2016, había todavía un gran peso de la carga conceptual. La generación de Gabriel Orozco y la escena Curi Mansuto habían llevado el arte en México hacia ciertas prácticas conceptuales, no pictóricas sobre todo, ¿no? Entonces no había habido en México por mucho tiempo artistas que pintaran. Y la otra, había también junto a esas pinturas de mujeres, algunas eran tus tías y después vamos a platicar de esa fijación tuya con ciertas mujeres, pero había otras que eran obras de texto, ¿no? Obras también pintadas a manos, donde había diferentes frases, ¿no? Y una de las frases que más me impactó decía, "Doing bad paintings because I'm blind", haciendo malas pinturas porque estoy ciega. Y lo increíble para mí es que realmente no eran malas pinturas, ¿no? Y que no importaba que estuvieras ciego o no ciega, o que para mí había algo muy, muy poderoso en ese cuerpo de trabajo. Entonces, bueno, a partir de ahí quería tomar eso como punto de arranque, el primer encuentro no contigo, sino con tu trabajo. Y quería quizás que nos contaras un poquito, para la gente que no conoce tu trabajo, un poco quién es Manuel Solano, de dónde viene, dónde nació y cómo empezó a ser artista. En ese sentido coincidimos Manuel y yo en que, bueno, las dos venimos de Ciudad de México y que nacimos en los suburbios de la ciudad, Manuel en Ciudad Satélite, ahora también podrás platicar un poquito más de eso, ¿no? Entonces nuestra relación tanto con la ciudad y con el mundo de la Ciudad de México, por estar dentro, por estar fuera, también siempre fue
bastante matizado. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de quién es Manuel Solano. Pues nací y crecí, como dices, en Ciudad Satélite, que no es el mejor contexto para ser artista, pero Ciudad Satélite es un lugar muy aislado, es definitivamente muy parte de la Ciudad de México, pero culturalmente está muy, muy aislada. Bueno, casi no hay cultura. Solo para contextualizar un poco, Ciudad Satélite fue una ciudad hecha en las afueras de la Ciudad de México. Actualmente hoy está, si no hay tráfico, está a 20, 30 minutos del centro, de Polanco, pero que fue hecha en aquel entonces por Mario Pani, que fue el gran arquitecto modernista, como esta ciudad del futuro para una clase media, media alta, sobre todo clase de profesores universitarios, clase intelectual, más sin embargo, no había nada más alrededor, ¿no? Entonces por eso shoppings, había mucho shopping center, ¿no? Sí, se convirtió en una especie como de copia bueno, no copia, pero Ciudad Satélite quiso volverse una ciudad futurista gringa en México, y Ciudad Satélite tuvo el orgullo de tener el primer centro comercial techado en México. Plaza Satélite. Plaza Satélite, y ahí es donde yo crecí. Bueno, crecí en distintas zonas tanto de Satélite como zonas aledañas, pero el corazón de la cultura sateluca es Plaza Satélite, y es una cultura de consumir. Es una cultura de ir a la plaza a ver tiendas y ir al cine y consumir tanto productos como cultura pop. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre fui muy, muy creativa, muy expresiva, y afortunadamente mis papás siempre me alentaron en eso, y decía, bueno, me invitabas a hablar de cómo empecé a ser artista, pero la verdad es que yo no sé. No empecé a ser artista, sino que empecé siendo artista, yo diría. Y desde que tengo memoria me dedicaba a hacer dibujos, a hacer pinturas, a hacer figuritas de plastilina, inventar obras de teatro con mi mejor amiga, inventar disfraces. Honestamente, hoy a mis 36, casi 36 años, puedo decir que lo que hago hoy en día es lo mismo. Ha sido todo el mismo ejercicio. Y lo que hago con eso es darme a entender al mundo. La razón por la que hago pinturas, esculturas, la razón por la que escribo, la razón por la que canto, es eso, es para darme a entender a la demás gente. No sé si contesté la pregunta. Es buen inicio. Mucho de darte a entender tiene que ver, por un lado, con entender de dónde vienes, en este caso, Ciudad Satélite que hablamos. Muchas de las pinturas de Manuel retratan Ciudad Satélite, ¿no? Entonces hay pinturas de las torres satélite que muchos de ustedes conocen, hechas o diseñadas por Barragán y Matías Geritz, y que eran el símbolo de Ciudad Satélite, del shopping mall Plaza Satélite de que hablamos, de Eliplaza, que es un centro comercial en espiral que parece un poco el Museo Guggenheim. Y bueno, diferentes íconos o momentos arquitectónicos de esa modernidad de Ciudad Satélite. Eso por un lado, pero por otro lado, y como lo dijiste, hay una fuerte presencia en tu trabajo de la cultura pop norteamericana, o la cultura pop en general, ¿no?
recibida en muchos casos a través de la televisión, de la radio, más que sin embargo asimilas en tu trabajo, digamos, de una manera tanto crítica, porque digo, sí hay una fascinación, pero también hay un querer entender qué hay detrás de estas imágenes o por qué estamos tan seducidos por estas imágenes creadas de fuera que parecería que no hay relación, y que sin embargo hay también humor y hay un poco de acidez. Por ejemplo, estaba pensando en una de las pinturas que ahora tenemos en el Museo Guggenheim, es un retrato de Cher, pero Cher está con una t-shirt de Joy Division, ¿no? Que sería algo que nunca uno pensaría que Cher, la ícono pop, estaría con una t-shirt de un grupo como Joy Division. Entonces, hay mucho de ese tipo de reconstrucciones que haces. Otra pintura más reciente, cuando visité a Manuel en su taller en Berlín el verano pasado, era de Faye. Faye, que es la cantante mexicana, no sé si recuerdan, que canta... Bueno, de alguien con una playera de Faye. Alguien con una playera de Faye, ¿no? Digamos, de un fan o una fan de Faye. Que cantaba, tú mi complemento, mi media naranja, eres mi otra mitad. Entonces, bueno, hay esta fascinación con las figuras que me gustaría que hablaras un poco sobre esta relación con este tipo específico de cultura pop a través de la música, pero también de estos íconos que de alguna manera seleccionas muy particular y específicamente, ¿no? O sea, no son las figuras pop obvias en todo su caso, ¿no? Pues esa es una relación no es una relación que yo haya buscado ni creado, es una relación que yo he descubierto a través de ser artista. Muchas veces, o más bien siempre, siento el impulso de pintar algo y no me doy cuenta hasta después de haber planeado la obra, y a veces hasta después de haber terminado la obra me doy cuenta qué es lo que me llevó a obsesionarme con esa imagen o con esa persona, con ese personaje. Y siempre se trata de mis propios anhelos, de mis propias inseguridades. Por ejemplo, esta pintura que mencionas de alguien con una... la pintura, para quienes no la han visto, porque no la he publicado, no se ha expuesto todavía, pero es una pintura de un torso visto del cuello hasta la cintura de una niña con pantalón de mezclilla y una playera que le queda grande, con la portada del primer álbum de Faye. Y esta playera está hecha nudo hacia un lado, convirtiéndola un poco en una ombliguera, y el nudo está adornado con una dona para el pelo, lo que en inglés llaman un scrunchie. Y es justo así como Faye en sus comienzos usaba ese look de amarrarse la playera para convertirla en una ombliguera. Y si bien esta es una figura pop que cuando yo tenía, digamos, 9, 10 años, que es cuando Faye era más exitosa, a mí no me llamaba particularmente la atención, ni siquiera su música ni su moda. Pero me vino a la cabeza hace un año esta imagen de alguien vistiendo esta playera de Faye a la manera de Faye. Y me propuse pintar esto y me dije que esta pintura se trataba de los 90s en México. Entonces está esta figura con la playera y el fondo se ve un área de juegos como de McDonald's o de estos juegos para niños de plástico de colores muy brillantes. Y sin embargo, después de terminar la pintura me di cuenta de que la pintura no se trata tanto de los 90s,
me di cuenta que algo que yo veo en Faye, ahora siendo yo adulta, he redescubierto la música de Faye. En algún momento, escuchando su música, me di cuenta de que tenía una calidad que yo nunca le había atribuido. Yo conocía a Faye como esa cantante de pop fácil y barato. Es pop que ni siquiera es para adultos, es pop para niños. Y así es como era vendida. Pero una vez que empiezas a escuchar sus álbumes, sobre todo las canciones que no son famosas, hay muchísimo talento detrás. Y no digo que sea necesariamente solo talento de Faye, sino pues de sus productores, la gente que escribía su música, la gente que escribía sus letras. Sus letras definitivamente tienen una identidad. Escuchas la letra y sabes que, aunque no escuches su voz y no escuches su música, sabes que esta es una canción de Faye. Tiene una identidad poética y su música tiene un sonido muy distintivo. Hay canciones que podrías comparar con Depeche Mode o Annie Lennox. eh, y sin embargo, la gente, siempre que menciono Faye, o la gente sabe que pinté una pintura de Faye, se quedan con, ¿sabes? Las canciones más exitosas y la imagen de la niña bailando en un show de Televisa. Y me doy cuenta que lo que me fascina en esta pintura, lo que me llevó a pintar esta pintura es ver esa otra cara dejada un poco de lado de aquí hay algo que merece mi atención artística y que tiene peso cultural, tan tiene peso cultural que no, las otras artistas pop de los noventas, yo no diría que tienen la misma calidad musical o lírica y, y tampoco tienen la misma identidad. Su obra no, su música no es tan distintiva. Y también en esta imagen en concreto de una persona vistiendo de la misma manera que Faye, es, yo veo a una artista infravalorada y a una persona que marcó tendencias y desgraciadamente por el contexto en el que se la presentó, eh, eso ha sido pasado de lado. Pero esto es algo que yo no decidí, es algo que me doy cuenta a posteriori, habiendo ya terminado la pieza, y es algo con lo que yo a veces me he identificado, a veces he sido malinterpretada o he sido reducida a los aspectos más llamativos de la obra, pero pues siempre invitando al público a ver más allá. Ok, sí, está el éxito y el lado llamativo, pero hay más detrás. Y en general como tú dices, hay muchísimas, hay mucha presencia femenina en mi obra, pero siempre ha sido accidental, yo diría. Eh, Hay mucha presencia femenina en mi obra porque hay mucha presencia femenina en mí y siempre me doy cuenta después. Me viene el impulso y luego me doy cuenta de, ok, estaba viendo este aspecto de mí misma en este personaje. Creo que eso es parte de lo que es muy interesante del trabajo de Manuel y que, como tú dices, qué hay detrás de lo aparentemente superficial, ¿no? O qué es lo que cargan estos códigos y símbolos que a veces tomamos por dados y que sin embargo por detrás tienen toda una serie de historias y que de alguna manera al tú hacer visible, pero también yuxtaponer con algunos otros elementos o poner en diálogo, nos hace cuestionar aquello que nosotros vemos y tomamos por dado. Iba a pedirte que hablaras más de las figuras femeninas, pero ya hablaste un poquito. Bueno, pensaba un poco en la figura de tu tía, que fue muy influencial.
en otra de las pinturas ya más reciente que tenemos ahora en el Museo Guggenheim. Es una imagen que... ¿Es tu tía quien está haciendo...? Es mi mamá. A tu mamá que está haciendo aeróbics o pilates, Pilates. que yo siempre pensaba que era... Cuando la vi la primera vez pensé que su mamá estaba haciendo aeróbics de Jane Fonda, que es algo con lo que también nosotros crecimos mucho en México. Yo me acuerdo de mi mamá haciendo videos en la videotape de Jane Fonda con calentadores y levantando la pierna y demás. Tu pintura es de otra maestra de pilates también que hacía por televisión, pero sin embargo que es un poco la misma idea. Pero lo que es increíble de esa pintura es que por un lado cuestiona toda esa asimilación a través de lo que fue el video en esos tiempos, pero también de cultura que viene de fuera, que va siendo asimilada y domesticada y vuelta de uno. Pero también la pintura en sí mismo es increíble porque es casi como si fuera una especie de meninas, ¿no? Donde tu mamá se está viendo en la televisión, que no es un espejo porque está viendo a la maestra de aeróbics, pero se empiezan a crear todo un juego de reflejos, que justamente es ese campo ampliado que crean tus pinturas, que nos invitan a entrar en ellos y justo cuestionar qué hay detrás de eso que llamamos superficie. Hablar de superficie y de hacer visible lo invisible, que creo que también es mucho de lo que tú haces, nos lleva un poco a hablar uno de la pérdida de vista, de cómo perdiste la vista, de cómo comenzaste a pintar de nuevo. Y lo que es muy impresionante es todo un método que Manu desarrolló para pintar, ¿no? Donde vas marcando puntos en la pared con alfileres y con hilos para recordar dónde están las cosas, dónde están las partes, y a partir de ahí ir haciendo visible las cosas. Me parece fascinante, por un lado, que bueno, tú ya siendo artista hayas insistido en seguir pintando, ¿no? En seguir trabajando, que aún perdiendo la vista hayas seguido queriendo trabajar con lo visible, con hacer visible. Por otro lado, pensar en toda esa carga de memoria que tienes dentro de la cabeza, esa cantidad de imágenes que vuelves a traer para volver a manifestar y fijar en el canvas, ¿no? Y también pienso en esa necesidad humana que es muy extraña de querer ver las cosas, ¿no? De alguna especie, como nosotros como humanos somos como Santo Tomás, ¿no? Que hasta que no veamos no creemos, ¿no? Entonces, me gustaría que platicaras un poco de todo esto, ver, no ver, y pintar no viendo, ¿no? Pues yo siempre tengo una mente muy... un psicólogo te diría que tengo una mente visual. Mi forma de pensar es siempre con imágenes. Y obviamente nunca anticipé perder la vista. Y fue un cambio muy, muy abrupto, tomó 5 días. Entonces me vi muy de repente en una situación que me parecía completamente imposible. Me parecía, por un lado, imposible seguir viviendo sintiéndome, vamos, con todo el duelo de haber perdido todo lo que perdí con la vista, porque yo lo veía como que había perdido no solo la vista, sino mi habilidad de ir por el mundo y mi identidad, porque pues yo era artista y es lo único que he sido y es la única opción que alguna vez vi en mi vida. Y entonces al perder la vista yo pensé, fue un periodo que duró poquitito tiempo, pero sí pensé que ya no podía yo ser la persona que era, que iba a tener que ser otra persona, hacer algo diferente en el mundo. Y ahora, sentada aquí viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de que ese periodo me parece insignificante. No recuerdo ni siquiera cuánto duró
ese estar convencida de que no podía ser artista, porque poco después de perder la vista se me empezó a insistir, mis amigos y mi familia me decían que pintara y yo no quería pintar. ¿Cómo voy a pintar siendo invidente? No, pues claro que puedes pintar, o sea, pon lo que sea, tú pon pintura sobre algo, lo que salga, no importa. Y yo justamente yo les decía, es que eso es justo lo que no quiero. Yo no quiero pintar por pintar, porque lo que sea que yo pinte, la gente no va a ver lo que yo quiera pintar, la gente va a ver mi ceguera, la gente va a ver esto porque fue pintado por alguien que no ve. Y, y ese ser reducida a mi discapacidad me, me enfurece y me aterra. Pero eventualmente me harté y me harté de que me insistieran y dije, a ver, voy a pintar, a ver. Y tenía ahí unos papeles que iba a tirar yo a la basura y empecé a pintar y empecé a hacer unos retratos medio... eh, todo fue en broma. Estas no eran pinturas que yo quisiera antes pintar. Esto es una pérdida de tiempo, entonces voy a hacer cualquier chingadera. Perdón por la palabra, pero eh, empecé a hacer cosas por el simple hecho de que a mí se me hacía chistoso pintar eso y sorpresa, me, me resultó muy gratificante eh, y no pude dejar de pintar, empecé a pintar y pintar y pintar y pintar y pintar y esa, a la hora de que ya tenía un cuerpo de obra, creo que eran las primeras, eran creo 16 pinturas, como entre 15 y 20 pinturas. Y mi familia me dijeron, ¿por qué no las compartes? Les tomamos fotos, las ponemos en internet. Y una vez más, yo con el miedo, pero es que la gente no va a ver. O sea, si yo pinto un retrato de mi tía o si yo pinto una escena de una película, la gente no va a ver una escena de una película o a mi tía, y mucho menos van a ver por qué me interesa esa escena o por qué me interesa este personaje. Van a ver a una persona transgénero que se acaba de quedar ciega por SIDA. Y ahí fue cuando hice una pintura de texto que dice: "Do you ever stop to think that you have to like my work because it was made by a blind transgender with AIDS?" Y con esa pregunta yo quería un poco acusar a la gente, ponerles en su cara, si vas a reducir mi obra, o por lo menos pregúntate por qué te gusta mi obra. ¿Te gusta porque te gusta mi obra o te gusta porque la hizo una persona invidente transgénero con SIDA? Y, y seguí pintando y seguí pintando y todo lo que he hecho desde ese momento ha sido un poco una continuación de ese retar al espectador. Y en parte por esa actitud retadora es que me he quedado en la pintura y en la pintura figurativa, porque a mí me suena, digo, cada artista es diferente, ¿no? Pero a mí me suena que si yo hubiera perdido la vista y hubiera entonces decidido hacer pintura abstracta o escultura abstracta, eso hubiera sido más fácil para mí, pero entonces la demás gente podría decir que yo tomé el camino fácil, que me quedé en lo fácil, y eso me parece, a mí personalmente me suena un poco mediocre, no porque yo tenga algo en contra
la obra abstracta ni nada, sino porque para una persona invidente eso sería lo fácil. Y, y yo no sé decir las cosas que digo con mi trabajo de una manera abstracta. Me interesa que la gente reconozca a Cher, me interesa que la gente reconozca lo aparentemente extraño de que Cher traiga puesta unos pantalones militares y una playera de Joy Division. Me interesa que la gente vea que, si bien es Cher, bien puede ser que uno de sus estilistas sea fan de Joy Division y le diga, a ver, ponte esta playera. Y eso en sí es ese matrimonio entre lo muy pop y lo no tan pop, me encanta. O bien puede ser que Cher misma sea fan de Joy Division y ¿por qué no? Y eso me fascina todavía más. Si yo hiciera obra que no fuera visual o si yo hiciera obra que no fuera representativa, no, no me sería tan fácil dar a entender ese tipo de cosas. Entonces, a mi modo de ver, yo no tuve elección, no podría haber dejado de pintar y no podría eh, no pintar las cosas que pinto o de la forma en la que pinto. Gracias, Manu. Justo te iba a preguntar también de por qué figuración y si habías hecho abstracciones o no. En algunas pinturas hay momentos abstractos, ¿no? Sí, he hecho pintura abstracta antes de la ceguera. Y en algunos momentos sí aparecen ciertos momentos de abstracción que son interesantes. Entonces, bueno, también en algún momento sí me gustaría también ver ese mundo abstracto tuyo, cómo se manifiesta. Quería hacer un paréntesis y dejar un poco el tema de la pintura y hablar aquí de HIV y de transgénero, que creo que es importante y es parte de lo que tú eres, ¿no? Manu perdió la vista entre 2013 y 2014 justo por negligencia médica en la Ciudad de México, ¿no? El gobierno no le dio las pastillas que tenía que haberle dado y por lo mismo, y como ella dice, en cuestión de 5 días perdió la vista, ¿no? Creo también que fue justo en mal momento porque poco después empezaron a aparecer píldoras como PrEP y demás, o sea que estuviste justo en ese momento de transición, ¿no? Y que tener HIV hoy en día creo que es importante hablarlo porque creo que hay que desestigmatizarnos como sociedad, poder hablar de estos temas, hablar de que tener sexo con alguien que tiene HIV es más seguro muchas veces que tener sexo con alguien que está tomando su tratamiento, ¿no? Es más seguro con alguien que no toma nada, ¿no? Que el PrEP de alguna manera se volvió lo que la píldora anticonceptiva fue para las mujeres en las 60, ¿no? Liberando de nuevo a los homosexuales y a muchos otros de poder gozar y tener sexo de nuevo sin culpa, que mucha de mi generación y la generación de Manuel crecimos con miedo y sin saber si íbamos a llegar siquiera a los 30 años, porque probablemente íbamos a morir, ¿no? Que nuestro destino era no vivir, ¿no? Entonces, que decir que aquí estamos, que estamos vivos, que estamos trabajando, que estamos pintando, que estamos curando, que estamos haciendo nuestro trabajo, pero que hubo muchos que no llegaron, ¿no? Que hubo toda una generación que fue incapaz de seguir dándonos su mensaje, que murieron antes de nosotros, ¿no? Todos aquellos que murieron en 95, 96, 97, puedo decir una larga lista de artistas, ¿no? Mucha de mi investigación y trabajo como curador ha sido trabajar estos artistas. Entonces, por un lado, decir que aquí estás, ¿no? Y que estamos felices que estés con nosotros y que estés trabajando. Y luego un poco, también hablar de volverte mujer, ¿no? De esa otra transformación que se dio en tu vida, ¿no? Pienso mucho que también no debería ser tabú, pero sin embargo para muchos en la sociedad sigue siendo una cosa tabú, ¿no? Entonces, de cómo, yo pienso en Brasil, por ejemplo, es el país donde en Internet más aparecen búsquedas de transvestis, ¿no? Por hombres en el Internet, y sin embargo es el país que al menos en cifras registradas más mata transvestis, ¿no? Entonces esas contradicciones que hay también de que la mayoría de las transvestis tampoco llegan a pasar los 30 años
porque son asesinadas, ¿no? Entonces, también decir, bueno, que estamos felices que estás aquí, que estás mujer, que estás viva, ¿no? Y hablar un poco de estas transformaciones, ¿no? De cómo una especie de ave fénix renaciste, ¿no? Esta cuestión de renacer, que creo que también está muy presente en tu trabajo, ¿no? Esta cosa de transformarte, renacer, Pues, pues sí, por el lado del VIH, como tú dices, el, el estigma está por todos lados. Yo misma pensaba, al principio de mi seroconversión, yo pensaba que esto me iba a cambiar la vida porque esto era una sentencia de muerte. Cuando me dijeron que yo tenía VIH, me acuerdo haber pensado, ok, esto quiere decir que mis días están contados, entonces tengo que gozar todo. Y no, para nada. Ahora que llevo tantos años viviendo con VIH y sobre todo ahora que llevo tantos años viviendo feliz y saludable con VIH, me parece absurdo haber pensado como pensaba y haberme sentido como me sentía, porque, bueno, y también me parece absurdo haber perdido la vista, haber pasado cualquier problema, porque la... el VIH es la cosa más insignificante en mi vida hoy en día. Nunca me ha dado problema. Desde que tomo la pastilla, no he tenido un solo problema relacionado al VIH. Nunca se han bajado mis defensas, nunca... vamos, al principio algunas de las pastillas que nos daban en México sí me provocaban efectos secundarios bastante pesados, eh, efectos psicológicos, cosas que no pensarías. Una no pensaría que una medicina te puede hacer pensar en el suicidio todos los días, pero lo hace. No me preguntes cómo, pero es un efecto secundario clínicamente comprobado que si tomas esta droga vas a pensar en matarte. Y afortunadamente poco a poco va avanzando la tecnología y llevo años ya con una pastilla que ni pienso en el VIH. Una vez al día me tomo una pastilla, así como me tomo mi vitamina C en la mañana, mi melatonina para dormir. Y eso es todo. No me preocupo nada, no tiene nada que ver con mi salud, no tiene nada que ver con la salud de los demás. Si yo me acuesto con alguien sin protección, no le voy a pasar el VIH. Vamos, es una parte es incluso más insignificante que si yo tuviera diabetes, porque si tuviera diabetes tendría que preocuparme de lo que como y con el VIH no. Pero aún así, todo el tiempo me encuentro con gente con la que siente que me tiene que tratar con cuidado, que siente que mi salud es frágil o que siente que soy una persona enferma, que tienen miedo por su salud. Y pues no es así y lleva más de una década que no es así. Pero pues hay una ignorancia enorme, sobre todo en México, incluso como tú dices, cuando yo me convertí en seropositiva, me dijeron los médicos que la medicina era muy, muy tóxica, que en algunos casos la medicina te puede matar. Y bueno, todo esto eran mentiras y dicen todo tipo de mentiras para provocarnos miedo. Y esto les sirve a ellos para aplazar el tratamiento y gastar menos dinero. México es un país en el que no hay mucho dinero, especialmente no hay mucho dinero para la salud pública. Y si se puede ahorrar dinero, sobre todo si se puede ahorrar dinero escatimando en la salud de la comunidad seropositiva y la comunidad LGBT, pues se ahorran ese dinero. Y en ese afán de aplazar el tratamiento, de ahorrarse dinero,
se me acabó el tiempo a mí. Me llegó una infección oportunista que me destrozó en pocos meses. Me comió la piel, me comió los huesos, me comió eventualmente las retinas. Y en todo ese proceso, en todo el proceso de lidiar con la salud pública en México, siempre se me hizo sentir no como la víctima, sino como la culpable de yo había hecho algo malo y lo que me está pasando es merecido. Y pues no, nadie en ningún lugar merece nada de lo que me pasó. Y pues sí, no puedo más que hablar de ello cada que puedo y ponerlo en mi obra cada que puedo. O bueno, no, porque de hecho casi no pongo el VIH en mi obra. He hecho obra que toca el tema del VIH, pero en general yo diría que mi obra se trata de toda mi vida que no es el VIH, ¿no? Digamos, toda la vida que hay alrededor de el VIH y la ceguera. Y respecto a mi transición sexual, fue casi... La verdad se siente también insignificante porque al igual que empezar a pintar después de perder la vista, el volverme la persona que soy ahora fue un poco consecuencia de otras cosas. Para empezar, nunca me sentí hombre, nunca me sentí transexual tampoco. Yo me acuerdo a mis 20 y pocos años viviendo yo como hombre homosexual. Nunca me sentí hombre gay, pero nunca pensé que fuera yo algo diferente tampoco. Eh, y conociendo personas transexuales, yo nunca pensé, yo soy así. Pero gracias a mi trabajo, gracias a las ventas de mi obra, tuve la posibilidad de empezar el tratamiento hormonal por mis propios medios sin tener que volver a pisar un edificio de salud pública en México. Gracias. Eh, y hacerlo yo a mi tiempo, sin tener que convencer a nadie de mi identidad, sin tener que decirle a nadie más que a quien yo decidiera. Y al mismo tiempo me mudé a Berlín. Entonces se volvió, me acuerdo, hago memoria de hace 4 años que empecé el tratamiento hormonal y me mudé a Berlín al mismo tiempo. Y todo se volvió el mismo proceso. Fue un cambio muy fuerte, pero fue un cambio casi en automático. Al mismo tiempo que me empecé a sentir más en casa en Berlín, mi cuerpo ya había empezado a cambiar, me empecé a sentir más en casa, más cómoda en mi propio cuerpo y en ningún momento, o casi en ningún momento, me he preguntado por qué por qué soy así, por qué soy transexual, qué es una persona transexual. ¿Soy realmente mujer o soy otra cosa? ¿O si soy Manuel, la misma persona que nació en 1987? ¿O si soy otra persona? Todas esas son preguntas que a mi modo de ver son completamente inservibles. Es lo mismo que si yo, artista, que siempre he hecho el mismo ejercicio artístico toda mi vida, me pusiera de repente a preguntarme, ok, bueno, pero ¿será arte? ¿Seré yo artista? ¿Qué es el arte? Jamás me detengo a preguntarme eso. Y en ese sentido, así como veo que toda mi vida he hecho la misma labor artística, toda mi vida he sido la misma persona, el mismo género,
que no me molesto en definirlos. Y vamos, lo que ustedes ven, esta soy yo, soy Manuel Solano y soy la misma persona y soy tan yo como puedo. Y eso es todo lo que me importaba. Gracias. Gracias, Manu. Qué mejor manera de terminar que esa afirmación. Había todavía más cosas que hablar. Me interesaba sobre todo, y bueno, lo voy a dejar en el aire también, pero el nuevo cuerpo de pinturas que Manuel está desarrollando, donde hay esta relación japonesa, casi zen, es una obra, digo, no sé si decir más madura, pero hay hay algo nuevo ahí que me interesa mucho también. Entonces, bueno, ya lo veremos en Travesía 4 cuando tenga su exposición acá. y con esto terminamos. Mil gracias, Manu. Gracias a ustedes. Gracias.